Fue una tremenda bendición y privilegio que tuviéramos la oportunidad de estudiar y orar juntos. Y creo que estamos viviendo tiempos tremendos. ¿Creen eso? Y quiero agradecer al hermano Ernest, su pastor, por hacer posible que estudiemos y oremos juntos de esta manera. Y oro para que cada uno de nosotros llegue con la determinación de creer que Dios va a hacer algo para traer un reavivamiento y una reforma. ¿Saben? Esa es la mayor necesidad que tenemos hoy en día. Cuando estudian a través de la pluma de inspiración, la pluma de inspiración deja en claro que la más urgente de todas nuestras necesidades es un reavivamiento y una reforma. Se nos dice que buscar esto debería ser nuestra primera tarea, no la segunda, ni la tercera, sino la primera. Y pensé en eso. Dije, Señor, ¿qué es lo que nos va a traer este reavivamiento, esta reforma? Y saben que cada una de esas dos cosas de las que hablamos se centra en Jesucristo. ¿Lo sabían? Que si vamos a tener un reavivamiento, debemos entrar en contacto con Jesús. De hecho, la pluma de la inspiración nos dice en el libro de Juan que Jesús se paró sobre la tumba abierta de Lázaro y dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Saben que si un hombre está muerto, la única esperanza para ese hombre es entrar en contacto con Jesús? Y les diré algo, si no estamos vivos espiritualmente, si no tenemos el mayor gozo en estudiar la Biblia, si nuestro mayor gozo no está en la oración y en ganar almas para Dios, ¿saben que estamos muertos espiritualmente? Que si podemos pasar más tiempo frente a un televisor en este mundo, en lugar de estar realmente de rodillas diciendo, Señor, prepárame para encontrarme con Jesús, estamos muertos. Y la única esperanza para un hombre así o para una familia así es que debemos entrar en contacto con Jesús. Porque si un hombre puede entrar en contacto con Jesús, podría poner fin a un funeral con solo tocar a un hombre muerto. Podemos volver a la vida. Pero necesitamos más que un avivamiento. ¿Saben? Que necesitamos una reforma. Verás, un hombre puede volver a la vida, pero si su vida no cambia, ese hombre volverá a morir. ¿Es así? No me importa lo que sea. Si un hombre ha sido sanado hoy de una enfermedad mortal que lo estaba llevando casi a la muerte y continúa con el estilo de vida que lo llevó a la muerte, no me importa cuánto tiempo haya revivido, ese hombre volverá a la tumba. Por lo tanto, más que solo un reavivamiento, debe combinarse con una reforma. Bueno, ¿cómo vamos a obtenerla? Contacto con Jesús. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Y todas las cosas, eso es reforma. Eso es cambio. Y cuando un hombre me dice, no quiero cambiar, ya sea en mi dieta, en mi forma de vestir, en mi forma de pensar, en lo que hago, o digo, si un hombre no quiere cambiar, eso simplemente me dice que no ha conocido a Jesús. Y si un hombre no está dispuesto a cambiar, es igual que era antes de conocer a Jesús, no me importa cuánto tiempo haya pronunciado el nombre de Jesús, nunca ha estado en contacto contigo. Porque cuando un hombre entra en contacto con Jesús, no puede ser el mismo. Mis hermanos y hermanas, creo con todo mi corazón que estamos viviendo en los momentos finales de la historia de la tierra. Y creo que la mayoría de nosotros, como pueblo de Dios, aún no estamos listos. Nuestros hogares no están listos. Y a menos que acudamos a Jesús, en un momento como este, no creo que sea casualidad que estés aquí esta noche. Creo que Dios en su misericordia nos ha traído a cada uno de nosotros aquí, ya sea por invitación, o porque fue la providencia de Dios que nos trajo aquí para que pudiéramos hacer un cambio. Esta noche vamos a anunciar nuestro título que vamos a estudiar como religión del hogar y la última generación. Y alguien dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, eso es lo que quiero estudiar contigo. La religión del hogar en la última generación. Pero ahora les diré esto. No entendemos lo que va a suceder. Todo esto marcará la diferencia por lo que veamos. De hecho, quiero leer esto antes de que nos detengamos a orar. Dice, demos más tiempo ¿a qué? Al estudio de la Biblia. No entendemos la palabra como deberíamos. El libro de Apocalipsis comienza con un mandato para que entendamos las instrucciones que contiene. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dios declara y guarda las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Ahora quiero que lean esta parte conmigo. Dice, cuando nosotros como pueblo que
entendamos lo que este libro significa para nosotros, hablando de Apocalipsis. Cuando entendamos lo que este libro significa para nosotros, se verá que un gran avivamiento. ¿Hemos escuchado eso antes? Que antes de que los juicios de Dios se derramen sobre esta tierra, habrá un reavivamiento de la piedad primitiva que no se ha presenciado desde los tiempos apóstoles. Parte de eso es volver a los libros de Daniel y Apocalipsis para que podamos entender las verdades que Jesús nos ha dado. Dice que si comprendemos el significado de este libro para nosotros como pueblo, experimentaremos un gran renacimiento. No comprendemos plenamente las lecciones que enseña, a pesar del mandato que se nos ha dado de escudriñar y estudiar. Si la profecía dice que los peligros de los últimos días ya están aquí, ¿cuál es nuestra obligación en el trabajo? Advertir a la gente del peligro que entraña, que las escenas solemnes que la profecía ha revelado no queden intactas. Dice que si nuestro pueblo estuviera medio despierto, no solo completamente despierto, sino que estuviera medio despierto. Dice que si se dieran cuenta de la proximidad de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis, ¿qué sucedería? Pues el primero exclamó, gran reavivamiento. Esto dice que habrá una reforma centrada en estos libros de Daniel y Apocalipsis, entendiendo lo que va a suceder en la historia de este mundo. Esto dice que habrá una reforma que se llevará a cabo en nuestras iglesias. ¿Quieres ver una reforma en nuestras iglesias? ¿Qué dice que tiene que suceder? Si se dan cuenta de la proximidad de los eventos del Apocalipsis, quiero hacerte una pregunta. ¿Significa lo mismo reconocer los eventos o la proximidad de los eventos? ¿Hay alguna diferencia entre simplemente entender lo que va a suceder y cuán cerca está de suceder? Hay una gran diferencia. Amigos míos, creo que tenemos solo unos pocos meses o unos pocos años antes de que se aprueben las leyes dominicales nacionales. Y si digo eso, tenemos que probarlo. Amén. Y si me acompañan esta noche y mañana por la noche y el resto de esta semana, veremos por la gracia de Dios en su Biblia, en el Espíritu de profecía y en los eventos actuales, que una gran crisis se está preparando para suceder. Pero amigos míos, escúchenme, si nuestros hogares no cambian, ¿creen que estaremos listos para esa crisis? ¿Creen que con solo venir a la iglesia vamos a estar listos para una crisis? Por lo tanto, habrá una gran relación entre la religión del hogar y esta última generación. Por lo tanto, antes de entrar en ese tema esta noche, podrían arrodillarse reverentemente conmigo, mientras nos acercamos al Señor en oración. Queremos dedicar unos momentos a pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, para que pueda abrir nuestras mentes y podamos ver a Jesús y su verdad de tal manera que nuestros corazones y nuestros hogares puedan cambiar en esta última hora. Después de dedicar unos momentos a orar a Dios, terminaré en voz alta desde el frente. Oremos para que Dios derrame su Espíritu Santo sobre nosotros esta noche. Oh Padre Celestial, estoy muy agradecido por la misericordia que hay en tu corazón. Y porque en el lugar santísimo hay un trono de misericordia al que podemos acudir. Pero Padre, hoy necesitamos misericordia. Hemos cometido errores muchas veces. Maridos con esposas, padres con hijos, jóvenes y adultos. Señor, estamos en problemas en esta última hora. Y a menos que podamos experimentar un reavivamiento y una reforma, todo está perdido. Y Padre, no podemos hacer esto sin entrar en contacto con Jesucristo. Por eso oramos para que Él esté con nosotros. Para que los ángeles caminen arriba y abajo de estas bancas, para que nuestros corazones sean convencidos y convencidos de nuestra necesidad. Para que en esta última generación podamos experimentar la religión del hogar. Para que podamos estar preparados para encontrarnos contigo. Por eso, Padre, al comenzar este estudio esta noche, oramos para que permanezcas con nosotros. Padre, soy solo un hombre, pero necesito el poder de tu Espíritu Santo, para que se cumpla lo que dijiste que sucedería en esta última hora, para que se vea entre nosotros un reavivamiento de piedad primitiva, como no se ha presenciado desde los tiempos apostólicos. Señor, lo necesitamos ahora.
Por favor, Padre. Y te damos gracias por ello. Te lo pedimos, pues en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Amén. Si toman sus Biblias y me acompañan al libro de Apocalipsis. Si toman sus Biblias y me acompañan al último libro de la Biblia. Al libro de Apocalipsis capítulo 12. Notemos juntos lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Y cuando lleguen allí, háganmelo saber diciendo amén, Apocalipsis 12. Se nos dice en este maravilloso libro de Apocalipsis que cuando lo entendamos se verá entre nosotros un gran avivamiento que no se ha presenciado desde los tiempos apostólicos. También se nos ha dicho que este libro nos traerá una experiencia que es una experiencia religiosa completamente diferente a la que jamás haya logrado ninguna generación anterior. En el libro de Apocalipsis tenemos el plan de Dios de preparar a un pueblo para conocer a Jesús. De hecho, en Apocalipsis capítulo 14 somos conscientes del hecho de que Dios se ha complacido en revelar su último mensaje, su último movimiento, bajo la figura de 3 ángeles volando en medio del cielo con un mensaje de lo más maravilloso. Llamamos a esos los mensajes de los 3 ángeles ¿de qué? De revelación. El gran objetivo de esa obra de esos 3 ángeles es preparar a un pueblo para el Señor. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, si bien ese es el gran objetivo de este movimiento, la obra de Satanás es impedir el desarrollo de esa experiencia. Satanás hace todo lo posible para impedirlo. Y así como Dios en el libro de Apocalipsis se revela bajo la figura de 3 ángeles, a Satanás se le presenta en lenguaje simbólico su intento final de destruir la iglesia de Dios. De hecho, lo leemos en Apocalipsis 2 y cuando lleguen allí, háganmelo saber diciendo amén. Empezando por el versículo 17, leámoslo juntos. La Biblia dice, y entonces el dragón se llenó de ira contra una mujer. Ahora bien, ¿quién es ese dragón? ¿Quién es ese? Bueno, ese es el dragón se enfureció contra una mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, la Biblia dice que el dragón, él enfureció contra la iglesia y se fue a hacerle guerra. ¿Quién es el remanente de Dios? ¿Quién es ese? Esa es la iglesia de Dios en la última hora. ¿Es correcto? Entonces la Biblia dice que el Enemigo se enfureció con esta iglesia y se fue a hacerle guerra. Esa iglesia, 2 marcas identificativas. En el versículo guardan los mandamientos de Dios y tienen algo. ¿Qué tienen? La pregunta es, ¿lo tenemos hoy? Ese testimonio de Jesús, ¿saben qué es? Es el espíritu de profecía. Y la Biblia dice que la iglesia de Dios en la última hora no solo tendría los mandamientos de Dios, sino que la iglesia de Dios tendría el testimonio de Jesús. El espíritu de profecía. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, el objetivo de Satanás es impedir y destruir a ese pueblo. Cuando la Biblia dice que está enojado con la mujer, no se trata de un juego de palabras. De hecho, notarán que la misma enemistad que existía hacia la simiente existe hacia el remanente de su simiente. Recuerden que en esta primera parte de este capítulo, la Biblia dice que el dragón entró y devoró al hijo varón tan pronto como nació. Por lo tanto, está claro que él no busca simplemente atacar a la iglesia. Su deseo es devorar a la iglesia tan pronto como nació. Y en esta última generación, la Biblia dice que ha realizado su ataque final. Pero ahora voy a exagerar lo simple solo para enfatizar un punto. ¿Me permiten hacerlo? Voy a hacer una pregunta. Cuando la Biblia dice que ha atacado a la iglesia, quiero hacerles una pregunta. ¿Tiene eso algo que ver con el hogar? Me pregunto cuál es el corazón de la iglesia. Si tomara el libro Adventist Home y fuera la primera página, la página 15, y leyera el párrafo inicial de esas maravillosas páginas, el primer párrafo de la página 15 de Adventist Home dice que el corazón de la comunidad, el corazón del mundo, el corazón de la iglesia, es el hogar, la familia. Ahora quiero hacerles una pregunta. Si el corazón de la iglesia es el hogar, me pregunto qué significa que Satanás ataque a la iglesia. Y si Satanás va a destruir la iglesia adventista, primero debe destruir el hogar adventista. Amigos míos, un hogar adventista en nuestra estantería no significa que tengamos un hogar adventista.
Ese libro debe salir de la estantería y entrar en nuestras vidas. Verán, amigos míos, la razón por la que no hay poder en la iglesia es porque no hay poder en el hogar. Y se nos dice que esta gran obra en la última generación es preparar a un pueblo para encontrarse con Jesús. Y a menos que un hogar esté preparado, amigos míos, el pueblo nunca estará listo. Hoy en día vemos y nos preguntamos por qué no hay un Juan Bautista. Vemos a la generación joven y decimos, oh, los jóvenes de hoy son tan rebeldes. Aman el mundo y las cosas de este mundo. Y podríamos decir que ahí se ha dejado claro un punto. Pero, hermanos y hermanas, la razón por la que no hay más Juan Bautista hoy en día es porque no hay más Zacarías ni Isabel. Hasta que podamos tener un padre y una madre, un marido y una mujer que caminen sin culpa en todos los consejos de Dios. Ningún Juan Bautista, amigos. Así que déjenme decirles algo. Elai está en el negocio de destruir nuestros hogares hoy en día. Y mis amigos, cuando Elías venga, ¿saben lo que Elías va a hacer? Me pregunto qué hará Elías cuando venga. ¿Creen que Elías vendrá? En el libro de Mateo, vayamos allá. Volveremos a Apocalipsis. En el libro de Mateo 17, ¿qué libro dije? En Mateo capítulo 17, ¿conocen la historia? Recuerda que Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Y que había dos hombres que lo visitaron en esa montaña. ¿Quiénes eran esos dos hombres? Moisés y Elías, Pedro, Santiago y Juan, que arriba en esa montaña vieron a Jesús transfigurado. Les parecieron dos hombres y preguntaron a Jesús hoy, ¿ya vieron a Elías? Él dijo, los escribas y los fariseos dicen que Elías vendría primero. Observa cómo lo expresa la Biblia. Mateo 17, cuando llegues allí, observa lo que dice la Biblia en conjunto, comenzando en el versículo 10, ¿estás ahí? Mateo 17, 10. Este es el monte de la transfiguración. La Biblia dice en el versículo 10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues? Dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Pero, verás, a veces malinterpretaban la profecía. Algunos de ellos creían literalmente que Elías saldría de la tumba y vendría antes de que viniera Jesús. Hey, ¿qué les dio la idea a esos judíos de que eso iba a suceder? ¿Hubo una profecía como esa? Recuerden que en el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, en los capítulos 3 y 4, se les dijo que antes de la venida de Jesús vendría el profeta Elías. Antes de la venida del día grande y terrible del Señor. Y entonces sabían por profecía que antes de la venida del Mesías, antes de la venida del Maestro Jesús, antes de que Él viniera, Elías debía venir primero. Y entonces dijeron que Jesús no podía ser el Mesías porque Elías no había venido físicamente. Y de repente vieron a Elías hablando con Jesús y dijeron, ¿es esto realmente lo que va a suceder? Y Jesús dijo, no te lo perdiste. Elías ya vino. De hecho, en el versículo 11, leámoslo juntos. La Biblia dice, y respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y ¿qué hará? Entonces, ¿qué era la obra de Elías? Restaurar todas las cosas. Amigos míos, saben que está escrito en Profetas y Reyes, página 678, que en el tiempo del fin toda institución divina será restaurada. Me pregunto, ¿cuál fue la primera institución que hizo Jesús? Fue el matrimonio, ¿no es así? Me pregunto qué fue lo primero en lo que Jesús comenzó a trabajar en el plan de redención. Cuando Jesús vino a esta tierra en la carne, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Dónde se realizó su primer milagro? Me pregunto por qué, amigos míos. Se nos dice en el libro El Ministerio de Sanación. Es el libro maravilloso. Tomo el libro y leo El Ministerio de Sanación. Página 349, escuchen lo que dice. La restauración, ¿qué? La restauración y la elevación de la humanidad comienzan en el hogar. Voy a decirlo de nuevo. ¿Dónde comienza la restauración y la elevación de la humanidad? Ahora bien, amigos míos, si ustedes fueran él, ¿qué harían? Eso es exactamente lo que está haciendo. ¿Es correcto? Ahora bien, deben entender algo. Cuando vemos, no en el mundo, no en las iglesias populares que componen Babilonia, sino cuando vemos en la iglesia remanente que hay problemas entre marido y mujer, esto no es natural. Esto es sobrenatural. Cuando vemos divorcio, adulterio, rupturas y hogares rotos, esta es una intención de destruir el hogar adventista, destruyendo así la iglesia adventista. Amigos míos, dejen muy claro que se nos dice en el hogar adventista que a menos que el hogar pueda remediarse, el éxito de la iglesia depende de la influencia del hogar. Por eso se nos dice en Malaquías que cuando venga Elías, volverá los corazones de los padres a los hijos y los de los hijos al padre, va a restaurar el hogar.
Y cuando levante los cimientos del hogar, todo lo demás vendrá con él, porque la restauración y la elevación de la humanidad comienzan ¿dónde? Ahora bien, no termina en el hogar, sino que comienza allí. Como ven, cuando comienza en el hogar, cualquier cosa que afecte al hogar afectará a la iglesia y a la sociedad. Y amigos míos, la única manera de erradicar la apostasía de la iglesia es erradicarla del hogar. Y entonces Jesús dijo, en cuanto a mí en mi casa. Ojo, hay una relación entre la religión del hogar y la última generación, amigos míos. Y a medida que estudiamos la Biblia dice que Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y esta es la obra de Elías. Amigos míos, esta es la obra de este movimiento. Y cuando miramos hoy, ¿qué ha hecho Satanás para destruir este hogar? Volvamos a Apocalipsis. Ahora quiero que vean algo. Apocalipsis 12. Estamos de vuelta en Apocalipsis 12, nos damos cuenta de que el objetivo de Satanás, su deseo es destruir esta iglesia, destruir el hogar. Y va a atacar no solo al marido y a la mujer, sino que va a atacar a la madre y al padre. Y voy a decirles algo. Si creen que son padres y madres, si creen que van a entrar al cielo sin criar a sus hijos según los principios de Dios, amigos míos, llegarán a esa puerta y Jesús los detendrá allí y les dirá, ¿qué pasa con el rebaño que les di? Muchos hombres que pensaban que eran ministros o misioneros. Muchas mujeres que pensaban que estaban haciendo algo bueno para Dios, correrán a las puertas y Dios las detendrá allí y les dirá, no. ¿Dónde están esos hijos que te di? Los criaste según la amonestación del Señor. Los hiciste como Daniel y los 3 evangelistas hebreos. Los hiciste como Juan el Bautista. Porque, amigos míos, la obra de Juan dependía de la obra de los padres y de aquellos que harían lo mismo. Pero ahora escúchenme, jóvenes. Escuchen, si su padre y su madre no hacen esto, saben entonces que pueden acudir a Dios. Y como dijo el salmista, cuando mi padre y mi madre me abandonen, entonces el Señor me recogerá. Habrá una generación en esta última hora donde los jóvenes de esta generación final vislumbrarán a Jesús y su maravillosa verdad en estos últimos días, donde serán impulsados a convertirse en un ejército que ha sido entrenado correctamente. Oh, qué pronto el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y que vendrá pronto, llegará a todo el mundo una vez que veamos esta experiencia. Y así la Biblia dice en Apocalipsis 12 que Satanás lo sabe. Y la Biblia dice en el versículo 12, fíjense en lo que está haciendo ahora. Apocalipsis 12, leámoslo juntos. La Biblia dice, ay, pues, alégrate cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Para qué? Porque Él ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Porque qué? Ahora bien, nos dice que le adivine esto. La Biblia dice que porque sabe que tiene poco tiempo. Saben que Él sabe que a medida que su tiempo se acorta, su obra de destruir el hogar se hace más grande, porque la casa dividida no puede permanecer en pie. Y por eso su obra se hace más fuerte y más dura a medida que nota que el tiempo se acorta. Él sabe que tiene poco tiempo y por eso les hago una pregunta. ¿Conoce el tiempo? Sí, conoce el tiempo. ¿Sabe que tiene poco tiempo? Sí, conoce el tiempo. Ahora bien, mis hermanos y hermanas, aunque Él conoce el tiempo, está engañando al mundo en las iglesias populares. Incluso está engañando a la mayoría del remanente para que crean que el tiempo continuará mucho más tiempo del que es. Pero amigos míos, el tiempo casi ha terminado. Y la obra de enderezar nuestros corazones, la obra de enderezar nuestros hogares, la obra de preparar a un pueblo dispuesto para el Señor es preparándose para llegar a su fin. Y a menos que entendamos lo que hace Él, nunca estaremos listos. Ahora bien, amigos míos, saben que Él sabe algo sobre la salvación que la mayoría de las personas que se llaman cristianas no saben. Que Él sabe más sobre el corazón humano de lo que el hombre sabe. De hecho, vayan a Isaías 55, ¿qué libro dije? En Isaías 55 quiero que se den cuenta de esto. En Isaías 55 quiero mostrarles algo. Él sabe que hay un marco de tiempo involucrado en la salvación. ¿Qué dije? Que hay un marco de tiempo involucrado en la salvación. Y Él sabe que el corazón humano fue hecho de tal manera que cuanto más tiempo pase sin que el corazón humano responda al llamado de Jesucristo, algo sucede que endurece el corazón y lo endurece hasta que finalmente no se puede hacer nada al respecto. ¿Sabían que el corazón humano es como el cemento húmedo? Si tomo cemento húmedo y lo mantengo en movimiento, ¿saben qué le sucede al cemento húmedo? Se mantiene moldeable y movible. Puedo dejar mis huellas dactilares o las huellas de mis manos y las golpeo. Pero saben que si tomo cemento húmedo y lo dejo
reposar un rato. ¿Qué le pasa? Y se endurece tanto que no se puede dejar huella en él. Y hermanos y hermanas, el corazón del hombre es así. Cuanto más nos negamos a escuchar y responder a los llamamientos de Dios, más se endurece. Lo digo con reverencia, que ni siquiera Jesús puede impresionarlo. Y cuando eso ocurre, se cierra el tiempo de gracia. Cuando eso ocurre, el corazón humano bajo todo el amor de Dios ya no puede ser conmovido ni moldeado. Y por eso Jesús dice, el que es justo, que sea justo. Nos hemos arraigado tanto en la condición, ya sea correcta o incorrecta, que nada más puede cambiarnos, amigos míos. ¿Y saben que hoy nos estamos acercando a ese momento? La Biblia dice en Isaías 55, fíjense en lo que dice, empezando el versículo 6. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahora bien, esto sugiere e implica que si la Biblia dice, buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado, eso sugiere que llegará un tiempo en que no podrá ser hallado. En otras palabras, Jesús se habría retirado al lugar santísimo y la puerta habría estado cerrada y el hombre podría llamar, patear y gritar y aún así no podría entrar. La Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle mientras esté cerca. La Biblia nos dice que llegará un tiempo en el que podremos buscarlo de este a oeste, de norte a sur, y aún así no podremos encontrarlo. Podemos buscar reuniones como esta. Podemos buscar oraciones más débiles. Podemos buscar momentos en los que podamos orar toda la noche. Pero amigos míos, ese tiempo ya habría pasado. Por eso la Biblia dice que llegará un tiempo, pero amigos míos, me pregunto, ¿cuándo será ese tiempo? La Biblia dice que Él sabe que tiene poco tiempo. La Biblia nos dice exactamente cuál es ese tiempo y se lo voy a mostrar esta noche. De hecho, la Biblia no solo nos dice que Satanás conoce el tiempo. Me pregunto si Jesús conocía el tiempo cuando estuvo en esta tierra. ¿Conoció el tiempo? Vayan al libro de Juan. ¿Qué libro dije? Juan 13, notemos esto. El libro de Juan capítulo 13. Y cuando lleguen allí, háganmelo saber diciendo amén. Juan capítulo 13. Quiero que lean esto con yo. No estamos llegando al libro de Juan 13, pero quiero que leas esto. Primeros escritos, página 64, ¿crees? En los primeros escritos. ¿Crees en ese libro? Mira lo que dice. Dice que el tiempo es que casi terminado. Reflejas la que hermosa imagen de Jesús como deberías. Entonces se me señaló la tierra y vi que debe haber un qué. Un prepararse entre aquellos que últimamente han abrazado ¿qué mensaje? Ahora bien, cada uno de nosotros en esta generación ha abrazado últimamente este mensaje del tercer ángel. Ese mensaje del tercer ángel comenzó en 1844. Y cada generación actual lo ha abrazado últimamente y dijo el ángel, prepárense. Prepárense, prepárense. Tendrán que morir una muerte más grande para el mundo que de la que jamás hayan muerto. Y si creen que ya han muerto, amigos míos, todavía no hemos muerto. Todavía hay una atracción del mundo sobre nosotros. Y a menos que podamos morir por completo, nunca estaremos listos para lo que va a suceder. Pero ahora viene la sentencia. Quiero que para leer conmigo. Te vendrá bien que memorices la frase. Dice que vi que había una gran obra que hacer para ellos y que tenían poco tiempo para llevarla a cabo. Dos cosas. Ahora bien, vamos a estudiar muchas cosas en los próximos días. Cosas tremendas. Pero hermanos y hermanas, todo lo que estudiemos se reducirá a 2 puntos. Y quiero que lo veáis esta noche. Y los 2 puntos más importantes están en la última frase. Me pregunto si sabéis lo que es. Me pregunto si sabéis lo que es. Aquellos de vosotros que lo visteis, ¿qué era? Muy bien, parece que lo visteis. Número 1, ¿qué había? Una gran obra. Y número 2, ¿qué? Un poco de tiempo. Ahora bien, hermanos y hermanas, escuchad. Si no llevamos a cabo la gran obra en el poco tiempo, estamos perdidos. Y si no sabemos lo que es esa gran obra, ¿cómo podemos hacerla? Y si pensamos que tenemos más tiempo para hacerla, amigos míos, podemos decir, bueno, parece que tengo un poco más de tiempo. Y descubran que no lo hacemos. Saben, la inspiración dice con terrible claridad que todo hombre que se pierda sanará con terrible exactitud. Demasiado tarde. Demasiado.
Y entonces hay una gran obra, pero mi pregunta es, me pregunto cuál es esa gran obra. Es una buena pregunta. Y me pregunto qué es ese poco tiempo. Ahora miren primero el poco tiempo. Voy a sugerirlo esta noche. Lo probaremos mientras estudiamos. Ese poco tiempo y desearía que trajeran lápiz y papel. Ahora escúchenme. Sé que no vinieron a esta iglesia sin lápiz y papel si realmente no querían estudiar. Es correcto. Ahora vamos a estudiar unas cosas tremendas. Oro para que si no lo trajeron esta noche, lo traigan mañana. Lápiz y papel. ¿Para qué? ¿Para qué? Así podemos tomar notas. Ahora, si saben todo de tu alado sea Dios. Pero amigos míos, escuchen, hay alguien que no lo sabe. Y sus palabras no son suficientes. Miren, no podemos ir a Babilonia, al mundo e incluso a nuestros hermanos y hermanas y decir, bueno, ya sabes, creo que esto es lo que tiene que pasar. Esa no es la postura cristiana. ¿Saben cuál es la postura cristiana? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Es esa la postura cristiana? Esa es la postura cristiana. Y entonces, amigos míos, si creen esto, deben tomar nota. Deben asegurarse de que entienden. Deben poder compartir con alguien la verdad de la Biblia. Mis hermanos y hermanas, veremos que hay una gran obra que realizar y solo un poco de tiempo para llevarla a cabo. Y les dije que ese gran momento es ahora. Y deben tomar nota de esto. Simplemente hagan este pequeño diagrama y digan, ¿en qué año estamos ahora? 2010. Es decir, ahora hasta, y voy a poner aquí NLL. Me pregunto si alguien sabe lo que significa. ¿Qué significa? Ley Dominical Nacional. Así que tenemos un poco de tiempo aquí. Desde ahora hasta la aprobación de la ley dominical. Creo que eso lo tenemos unos pocos meses antes de la ley dominical nacional. La ley del sol ha sido aprobada. Faltan unos meses para que pasen unos años. Lo demostraremos a medida que estudiamos en los próximos días. Pero esto dice que tenemos poco tiempo y ese poco tiempo depende de la ley nacional del sol. Pero hay una gran obra que se realizará durante ese poco tiempo. ¿Me sigues? Así que como adventistas del séptimo día, tenemos una gran obra que realizar hasta que se apruebe la ley dominical. Ahora bien, cuando se apruebe la ley dominical, habrá más tiempo para que las iglesias populares de Babilonia sigan trabajando. En ese momento escucharemos uno de los movimientos evangelísticos más grandes que jamás haya tenido lugar en el mundo, y la Biblia lo llama el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Ishima, millones y millones saldrán de las iglesias caídas. Amigos míos, Dios no va a sacar a la mayoría de ellos ahora mismo. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Ahora bien, no sonabas. Como si supieras que la gran mayoría de los que están en Babilonia no serán sacados a la iglesia remanente hoy. ¿Sabes por qué? No estamos listos. Te lo diré de esta manera. En una hectárea cultiva algunas hortalizas. Un acre de tierra. Puede que no sepas lo que es eso, pero te diré algo. Tienes un acre de tierra para cultivar verduras. Hay mucha tierra para un hombre. ¿Es así? Y está cultivando esa tierra y produciendo esa fruta, esa comida. Y de repente tiene todo un huerto de manzanas. Y esas hectáreas de tierra son muchas manzanas. Ahora bien, hermanos y hermanas, ¿qué pasaría con esas manzanas si no hubiera más trabajadores para recogerlas? Y entonces, si Dios trajera a los miembros de Babilonia, la iglesia se echarían a perder y se pudrirían, amigos míos. Y hasta que Dios pueda tener un grupo de trabajadores listos, la cosecha debe esperar. Jesús dijo, la mies está madura, está lista, pero los trabajadores son. Orad, Señor, por la mies, por los obreros, para que enviéis obreros que hagan la gran obra en el poco tiempo. Y la obra de Dios ahora mismo no está principalmente en Babilonia. La obra de Dios ahora es preparar a un grupo de obreros en la iglesia remanente para terminar esta obra. Y la pregunta es, ¿vas a ser parte de este equipo? La pregunta es, ¿vas a ser parte de esos obreros que llegan en la hora 11, la última hora para terminar la obra en esta última generación? Y voy a decirte algo, a menos que tomes una decisión esta noche, no estarás entre este grupo. Y tenemos poco tiempo y deberíamos hacerlo, amigos míos. Me pregunto, ¿cuál es esta gran obra? ¿Qué es la pasión de qué? La ley del Senado Nacional. Ahora, estamos insinuando, sugiriendo, lo probaremos a medida que estudiamos. ¿Cuál es la gran obra? ¿Qué es esta gran obra? Alguien dice la predicación del mensaje. Necesitamos predicar. Alabado sea. Pero amigos míos, un mensaje predicado no traerá el fuerte clamor. El mensaje debe practicarse.
El mensaje de labios debe vivirse. En lugar de solo simplemente saliendo de nuestras bocas, debe demostrarse en nuestras vidas porque esto es esencial para la salvación. El Consejo de Escritores y Editores, página 29, nos lo dice. Y amigos míos, esto es muy importante. Aquí mismo dice, vi que había una gran obra que hacer por ellos. ¿Saben que la primera oración nos da la respuesta a la última oración? ¿Qué dice la primera oración? El tiempo casi se acaba. ¿Se compararía eso con un poco de tiempo? El tiempo casi se acaba. ¿Qué dice? Pero reflejan la hermosa imagen de Jesús como deberían. Y así, amigos míos, la gran obra es parecerse Jesús. Y alguien dice que esa no es una gran palabra. Me pregunto si es una gran obra. De hecho, saben, ese mismo libro, Primeros Escritos, si hicieran una referencia, escribieran la página 71 de ese libro. Primeros Escritos dice esto, que vi, pero pocos reconocen o se dan cuenta del carácter que deben tener para estar ante los ojos de un Dios santo, sin un mediador. Dice que aquellos que pasan por el tiempo de problemas, aquellos que están protegidos y reciben el sello de Dios, deben reflejar la imagen de Jesús. Adivina cuánto. Me pregunto qué significa eso. Totalmente. ¿Hay alguna diferencia entre parcialmente y totalmente? ¿Qué significa parcialmente? Algo. Ahora bien, puedes mirar a un hombre y decir, es alguien como Jesús. Pero eso no es de lo que se trata. Esa no es una gran obra. La gran obra es que debemos parecernos a Jesús. Ahora, amigos míos, quiero haceros una pregunta. Sed honestos con vosotros. No tenéis que decírmelo, pero sed honestos con vosotros mismos. Es posible predicar el mensaje de los 3 ángeles con estos labios, pero no parecernos a Jesús en nuestra vida. ¿Es así? ¿Te pareces a Jesús ahora mismo? Mira, aquellos que van a lograrlo en el tiempo de angustia, aquellos que van a recibir el sello, que van a estar preparados, eso significa que cada palabra que digan, cada pensamiento que tengan, cada motivo en sus vidas va a ser un reflejo de Jesucristo. Esta es la gran obra. Y amigos míos, tomar a un pecador y hacerlo santo es una gran obra. Y hacer eso en tan solo unos meses es una obra aún mayor. Y así dice el profeta, vi que había una gran obra que hacer por ellos. Y tan solo un poco de tiempo. Hermanos y hermanas, vamos a demostrar que si no nos parecemos a Jesús mediante la aprobación de la ley del sol, nos quedaremos sin el sello de Dios, no por ello. Y por eso Dios está trabajando en este estándar, en este paso, y estoy muy agradecido de que Dios tenga una manera de hacerlo. ¿Qué dices? ¿Ves el plan de redención si lo entendemos? Si miramos hacia arriba, hacia dónde está Jesús, Él lo ha hecho posible por lo que hizo en el Calvario, por lo que está haciendo. Ahora en el lugar santísimo, que no importa cuán pecadores hayamos sido, no importa cuántos errores haya cometido el esposo con su esposa y la esposa con el esposo, no importa cuántos errores haya cometido el padre con sus hijos y los hijos con sus padres cuando eran jóvenes, si acudimos a Jesús, ya sabes, hay esperanza. Si acudimos a Jesús, no importa cuántos errores hayamos cometido, Jesús fue puesto en la cruz. Y esos clavos atravesaron esas manos y esos pies y esa estaca atravesó su costado y Él derramó su sangre para que no importa cuán grandes pecadores hayamos sido, Jesús puede hacernos santos. Él puede lavarnos en la sangre del Cordero. Él puede hacernos parecer como Jesús. Amigos míos, esta es la gran obra que debe llevarse a cabo en este poco tiempo y quiero mostrarles algo. Esto dice en la Escritura Antigua, capítulo 67, leámoslo juntos. Dice, dijo el ángel, ¿qué hacer? ¿Cómo debes caminar? Rápido. No más despacio. Debemos movernos rápidamente. ¿Alguna vez has caminado? Recuerdo que ves gente en el aeropuerto todo el tiempo. Ven aquí. Veo gente en el aeropuerto. Caminan con sus hijos y si están a punto de perder el avión, no solo dicen, bueno, voy a caminar y llegaré. ¿Saben lo que hacen? Dicen, camina rápido. Esto dice, camina rápido. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para obtener la verdad y avanzar paso a paso. Y cada paso que hemos dado nos ha dado fuerzas para hacer que... Así que el profeta nos está diciendo allá por 1844 y allí, y esa generación allí que tuvieron tiempo para dar el paso, entender lo que estaban haciendo, obtener fuerzas para dar el siguiente paso, pero no para siempre, pero para siempre. Miren lo que dice. Dice, pero ahora el tiempo, ¿cómo? Casi se acabó. Casi terminamos.
Y lo que hemos estado aprendiendo durante años, ellos tendrán que aprender cómo. ¿Y leíste eso? A veces tendremos que leerlo una y otra vez. Ve lo que dice. Déjame leerlo otra vez. Y lo que hemos estado aprendiendo durante años, lo tendrán que aprender cuando... Hermanos y hermanas, que estamos viviendo en estos pocos meses ahora mismo. Esa es nuestra búsqueda para demostrar mientras estudiamos juntos. Estamos viviendo en este poco tiempo, estos pocos meses, y debemos hacerlo. Y lo que otros han aprendido durante años, mis amigos, vamos a tener que aprenderlo en tan solo unos pocos meses. Y aunque esto es una tarea, ¿sabes que también es una promesa? El hombre dirá, ¿cómo puedo aprender tanto? Bueno, Dios ha dicho que puedes si vienes esta noche. ¿Tienes el tiempo justo para comenzar esta noche? Aprenderán en pocos meses. Además, tendrá mucho trabajo, ¿verdad? Me pregunto qué significa eso. Saben que hay muchas cosas en las que creemos creer los miembros del remanente. Muchas de ellas las hemos tenido que tirar por la mente. Necesita desaprender mucho y volver a aprender mucho. Hay mucho que salir y mucho que entrar. Hay mucho que salir. Me pregunto si fue así entre los discípulos cuando Jesús les enseñaba. Había muchas cosas que creían saber sobre el Mesías que no eran ciertas. ¿Es así? Ahora, en esta última hora, es igual. Y a menos que comencemos a estudiar con Jesús, nunca lo aprenderemos. Por eso esto dice que tenemos mucho que desaprender y mucho que volver a aprender. Y luego dice que aquellos que no reciban la marca de la bestia y su imagen, cuando se promulgue el decreto, deben tomar una decisión, no mañana, sino cuándo. Ahora bien, tienen una decisión ahora. Deben tomar una decisión ahora para decir que no respetarán la institución de la bestia. ¿Lo dirán ahora? Debido a la gracia de Dios, no voy a recibir esa marca, gracias a Dios. Amigos, tenemos poco tiempo y una gran obra por delante. Y cuando leen esta cita, que dice que el tiempo casi se acaba, ¿reflejan la hermosa imagen de Jesús como deberían? Eso es un signo de interrogación. Entonces, se me señaló la tierra y vi que tendría que haber una preparación entre aquellos que últimamente han abrazado el mensaje del tercer ángel. Dijo el ángel: prepárense, prepárense, prepárense. Sí, tendremos que morir una muerte más grande para el mundo de la que ustedes han muerto hasta ahora. Vi que había una gran obra que hacer por ellos y que solo había poco tiempo para llevarla a cabo. De hecho, al ver las cosas que se están desarrollando, especialmente en 2026, vemos que solo tenemos poco tiempo para reflejar plenamente la imagen de Jesucristo al mundo. Por la gracia de Dios tenemos que orar todos los días para que Dios me permita guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, para que podamos reflejar plenamente la imagen de Jesús. Que Dios los bendiga, amigos. Tienen que prepararse. Prepárense. Prepárense antes de que sea demasiado tarde para siempre. Tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas y listas. Marinata.